Aleluya, aleluya. Vamos a hablar sobre los pensamientos el día de hoy, amén. Vamos a empezar ahí, hermanos, donde les estaba hablando, amén. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, amén. ¿Se acuerdan dónde está? Jeremías. Aleluya. Isaías 55, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a leer ahí el versículo. Vamos a empezar desde el 6, hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos, por los que están oyendo también. Amén. Dice la palabra en Isaías 55, versículo 6 en adelante. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra, hermanos: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta tarde, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están oyendo tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que en este momento, Señor, abra, Señor, nuestro entendimiento. Abre nuestros ojos espirituales, Señor, nuestros oídos espirituales, para poder entender la palabra, para poder guardarla, para poder obedecerla, ponerla por práctica, Señor. Ayúdanos a dar ese fruto que tú quieres que demos, que estás esperando que demos, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, y dirige nuestros pasos, dirige nuestros pensamientos hacia ti. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Quita todo cansancio y renueva nuestras fuerzas en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, Amén. Puede tomar asiento, hermano. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Bueno, el Señor es bueno, hermanos. Aquí está hablando, hermanos, de que era el tiempo para que buscara el pueblo a Dios. Amén. Que lo buscaran mientras puede ser hallado, que le llamaren, que le clamaren en tanto que está cercano. Amén. Y que el hombre impío, o sea, el pecador, que lo dejare el camino malo, y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Por qué, hermanos? Porque al hombre, ¿cuántos saben que desde que nacemos empezamos a tener yo me acuerdo de mi memoria, tiene recuerdos de cuando tenía 4 años, amén. Algunos de ustedes quizás cuando tenía 3 años, amén. Quizás unos ya más adelante se empiezan a acordar y se acuerdan de las cosas que pensaban, amén. Pero estábamos alejados de Dios, la mayoría, a menos que nació en una iglesia, amén. Pero aún así, aunque nazca en la iglesia, no quiere decir que sea hijo de Dios, porque Dios no tiene nietos, amén. Tiene usted que aceptar a Cristo, arrepentirse, y usted será salvo, amén. Entonces dice la palabra, hermanos, dice que deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos, diga pensamientos, no son vuestros pensamientos, dígalo, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Hermanos, nosotros tenemos pensamientos, hermanos, humanos, pensamientos que vienen
de la inclinación que hay en nuestro corazón. Dice la palabra que el árbol malo no puede dar buenos frutos, hermanos, amén. A fuente de agua amarga no puede dar agua dulce, hermanos. Por su fruto lo conocerá, por lo que sale de uno, amén. Y a veces nuestros pensamientos, hermanos, todavía no están muy cristianos, que digamos, amén. Nuestros pensamientos a veces no están muy convertidos todavía, amén, amén. Y a veces, hermanos, nos esforzamos por pensar bien. Dice un dicho mundano: piensa mal y acertarás, ¿verdad? Y así es mucha gente, hermano, amén, se la lleva pensando mal. Dice la palabra, el pastor Escoto predicó mucho antes de morir sobre la malicia, que nosotros tenemos que desechar toda malicia. ¿Qué es malicia? Malos pensamientos, amén. Y hermanos, porque tus pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor. Lo que estás pensando en este momento sobre esas cosas que tú sabes, no es lo que yo pienso. Ni tu camino es mi camino. Y dice en el versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por eso, hermano, nosotros tenemos que buscar la mente de Dios. Dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo, y la mente de Cristo es el Espíritu Santo. Y a un hermano le costó 40 días para entender ese concepto, que la mente de Cristo es el Espíritu Santo. Por eso nosotros podemos pensar como Dios piensa, porque el Espíritu Santo nos revela las cosas secretas de Dios, lo que habla el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él viene y nos dice: mira, esto es lo que estamos pensando, esto es la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que discernir esos pensamientos de Dios, esos planes de Dios, y obedecer a Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque está lo que yo quiero y está lo que Dios quiere. Amén. Y lo que Dios quiere es mejor, hermano. Amén. Lo que Dios quiere es mucho mejor que lo que tú puedas pensar. Amén. Amén. Cosas que ojos no han visto, ni ha oído, ni ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman, y a nosotros nos la reveló por el Espíritu Santo. Aleluya, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¡Wow! Entre más te metes al Espíritu de Dios, más profundo llegas. Amén. Hay cristianos superficiales por encimita, hermano, pero hay cristianos profundos. Dice la palabra dice que será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Amén. Dice: bienaventurado el varón. ¿Qué dice? Será bienaventurado el varón que confía en Dios y cuyo corazón está en Dios. Será como el árbol. Si confías en Dios, serás como un árbol plantado, hermano, enraizado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, que su hoja siempre está verde. Hermano, aleluya. Gloria a Dios, yo quiero ser así. Por eso, hermano, yo quiero en esta tarde hablar sobre los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Amén. Aleluya, aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros estamos siempre, hermanos, estamos pensando. Gracias a Dios que pensamos, a menos que estés muerto o desmayado, no estás pensando. Pero mientras estás despierto, hermano, estás pensando. Dice, hermanos, unas estadísticas que nosotros, hermanos, dice 85%, dice una persona promedio tiene 50,000 pensamientos diarios. El 85% de esos pensamientos son negativos. He aquí la clave para la victoria: no seas tú promedio, de ese promedio. De 50,000 pensamientos, 85 son negativos. ¿Cuántos creen que sí le dio el clavo esta encuesta? Yo creo que sí, hermano. Amén. Y dice que nuestros pensamientos controlan
nuestra vida. Dice en Proverbios 23:7, hermanos. Perdón, primero Proverbios 4:3. Proverbios 4:3. Perdón, 4:23. Dice la palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. En otra versión dice: ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Y también vamos a leer en Proverbios 23:7. ¿Qué dice, hermanos? Dice la palabra, no. Que son como un pelo en la garganta, él te invita a comer y beber, pero no lo dice en serio, dice mi versión. 23:7, voy a repetir. No, hermana, dice... Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Y en esta versión dice: y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. 23:7, amén. Usted estaba en el 23:8. Así que así como pensamos nosotros, así somos, hermanos, amén. Que así como piensa un hombre dentro de él, así es él, amén. Si usted se siente como una cucarachita, hermano, va a actuar como una cucarachita, amén. Si usted se siente, hermano, como una persona fracasada, sus pensamientos todo el día van a ser de una persona fracasada, amén. Y es lo malo, hermano, que antes, cuando no teníamos a Cristo y no teníamos el Espíritu Santo, no teníamos la palabra de Dios, hermano, éramos completamente controlados por nuestros pensamientos, amén. Fíjense que cuando yo vine a Cristo, hermanos, tenía yo como unos 3 meses de cristiano, amén. Y un día me acosté en la noche, hermanos, y ya me iba a dormir, y de repente empezaron a llegar unos pensamientos de cosas malas, que hiciera cosas malas. Y yo decía, no, ¿por qué voy a hacer eso? No, no, no. En el nombre de Jesús hay poder en la sangre de Cristo. Y se iban esos pensamientos. Y al ratito, otra vez, pensamientos que quisieran cosas malas. Y decía, no, 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 la sangre de Cristo tiene poder. Y se iban, y al rato otra vez pensamientos malos. Y dije, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Le dije, muéstrame qué está pasando, Señor. Muéstrame qué es esto. Y me quedé dormido. Y tuve un sueño, porque Dios habla en sueños, hermano. Amén, habla en visión, habla en profecía. Amén. Él nos revela las cosas profundas de Dios y las cosas espirituales por el Espíritu Santo. Solo por el Espíritu Santo podemos discernirlas. Amén. Y tuve un sueño, y en el sueño, hermanos, estaba como en una bodega grande, hermano. Estaba oscuro, una bodega grande. Y yo en el sueño, yo estaba consciente, decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y de repente miré, hermanos, hacia el fondo de la bodega, y había una mesa, hermanos, había una mesa con una redonda grande, y alrededor de esa mesa, hermanos, había muchas mujeres de blanco, y todas estaban mirando alrededor de la mesa, estaban mirando al centro de la mesa, estaban mirando unos papeles, y yo me quedé así. Y eran muchas mujeres con vestido blanco, y no se les miraba la cara, estaban todas allá. Y de repente una de ellas, siempre hay una chismosa, amén, volteó y se dio cuenta que yo estaba ahí. Y todas, hermanos, se dejaron venir enojadas porque las había descubierto, hermanos. Y eran muchas que venían, eran muchas, y yo no le podía ver la cara. Y me sentí así, con miedo, dije, la sangre de Cristo. Y en eso les pude ver la cara. Y eran monstruos como demonios, hermano. Y venían así, a destruirme. Y eran muchas, y entonces yo, hermano, me quedé así, Señor, ayúdame. Y en eso, hermanos, miré algo blanco que vino de arriba, así, hermano, enfrente de mí, hacia ellas, y luego otro, luego otro, luego otro, luego otro. Y eran ángeles, hermanos, altos, altotes, hermano, amén. Y los demonios
querían destruirme, y los ángeles le hacían así, y salía volando el demonio así, y le decía así, y salía volando el demonio. Este sueño lo tuve a los 3 meses de convertido, hermano. Y me desperté del sueño. ¿Y a quién creen que les llamé al día siguiente cuando me desperté? Pastor Escoto. Pastor, tuve un sueño, así pasó, venían muchos pensamientos. Y el pastor me dijo, es que tú le pediste al Señor que te mostrara. Y Él te mostró. Él te enseñó. Y todos esos que estaban allá estaban haciendo planes para destruirte. Estaban planeando cómo iban a destruirte. Y cuando las descubriste, que hicieron venir a dañarte, pero el Señor mandó a sus ángeles y te dio la victoria. Gloria a Dios. Así, hermano, que así cuando tú vienes esos pensamientos, hermano, no son tuyos, son pensamientos de Satanás. Tampoco son de Dios, porque tú sabes que el Señor no es así, amén. Tampoco eres tú, porque tú ni siquiera estás pensando en eso, y el diablo es el que trae esos pensamientos, porque él sabe, hermanos, que si puede plantar semillas en tu mente, ya te tiene, amén. 1 Corintios 10, hermanos. Santo Dios. Aleluya. Y no me gusta compartir mucho de esos sueños, porque hay personas que no creen, pero pues allá ellos, amén. Yo sí creo. Amén. 10. Si ellos no creen, yo sí creo. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. 13. Aleluya. Aleluya. Dice en el 12, así que el que piensa estar firme, ¿qué dice? Miren que no caiga. Mire que no caiga. Dice en el 13, no os ha sobrevenido ninguna, ¿qué dice, hermanos? Tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis, ¿qué, hermanos? Soportar. Amén. Así que el Señor nos libre, hermanos, nos da, hermanos, nunca nos va a dejar que nosotros venga algo más fuerte que lo que nosotros podamos soportar. Ahora sí vamos al que estábamos buscando, que es en 2 Corintios 10. Cuando usted predique, también me voy a reír de usted. ¿Cuál fue el que dijo primero? 1 Corintios 10 y ahora estamos en 2 Corintios 10. Ok, gracias. Aleluya. Dice en el versículo 3, 2 Corintios 10, versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Así que, hermanos, que nosotros estamos en una guerra, amén. Hablamos aquella vez sobre un buen soldado de Cristo, amén, en Timoteo, 1 Timoteo creo, y ahora, hermano, que estamos hablando que estamos armados, tenemos armas que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles armas tenemos, hermanos? La palabra, el ayuno. La palabra, el ayuno, la oración, amén. Y ahorita vamos a hablar de Efesios, pero tenemos armas, ¿para qué? Para la destrucción de fortalezas, que son lugares altos, hermano. Fortalezas eran lugares altos. Cuando venía un ejército, las fortalezas protegían el reino, hermanos, y eran lugares en colinas donde era difícil atacar, hermano. Así nosotros tenemos fortalezas en nuestra mente, hermano, amén. Los que están feos piensan que están muy guapos, los que son pobres piensan que están muy ricos, los que, amén, y nadie te quita de ahí, amén. No sé por qué dije eso, amén. Hermanos, son cosas que el Señor tiene que destruir con las armas del Espíritu Santo, amén. Por eso, hermanos, la palabra no todo el tiempo nos va a hablar bonito el Señor, pero a veces nos tiene que hablar duro,
porque cuando nos habla duro es la espada del Espíritu que está cortando, destruyendo, hermanos, las cosas. Dice en el 5, derribando argumentos y toda altivez. Santo Dios, a los que son altivos, no te preocupes, el Señor sabe cómo bajarte de tu caballo. Amén. Esa altivez, hermano, Él es experto en bajar a los altivos y humillarlos. Amén. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cada pensamiento, imagínense, hermanos, si agarráramos cada pensamiento, son 50,000 al día, 85% de esos 50,000, hermanos, son negativos. Ahí estuviéramos todo el día, ni siquiera tuviéramos tiempo para comer. Amén. Pero, hermanos, el Señor, hermanos, Él está siempre ahí, amén. Él levanta estandarte, Él levanta pared, Él levanta, hermanos, un muro de protección, amén. Amén. Y los que alcanzan a pasar ese muro, nosotros tenemos que llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo, amén. Todo pensamiento. Ay, hermano Ildefonso, ¿cómo se tarda? Ese pensamiento es del diablo. ¿Sí? Y de la carne, porque la carne y el diablo son amigos. Amén. Se llevan de la mano. Así, hermanos, ay, ¿cómo se está tardando el servicio? Para que estés pensando en eso y no estés pensando en lo que Dios está hablando. Por eso cuando alguien habla con el que está a un lado, 3 están mirando que están hablando ellos 2, y esas 5 personas descuidan la palabra que se está predicando. Entonces el diablo con uno ya descuidó a 5 de recibir la palabra de Dios. Cuando llega alguien y está en la adoración y estamos recibiendo el Espíritu Santo, llega alguien a saludar a todos así y todos voltean a saludarlo. Ahí le rompieron al Espíritu Santo. Ay, Padre. Habla, Señor. Amén. Por eso, hermanos, aquí es un lugar santo. Amén. Y Dios le dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás parado, tierra santa es. Y aquí es tierra santa esta casa. Amén. Amén. Esta es tierra santa, hermano. Aquí no es tu casa. Aquí no vienes a hacer lo que... Aquí vienes, hermano, humillado a la casa de Dios. Para oír lo que papá quiere hablarnos. Porque Él es un Dios, dice la palabra que Él es un Dios amoroso, pero también es un fuego consumidor. Un día, hermano, estaban cargando el arca de pacto, hermano. Estaban cargando el arca de pacto, cruzando el río Jordán, hermano. Los sacerdotes, los que estaban asignados a levantar el arca, estaban cargando el arca del pacto. Se tropezó un poquito el arca de los sacerdotes. El arca del pacto se movió un poquito y Usa puso su mano para ayudarles a los sacerdotes y cayó muerto. Amén. Ay, hermanos. Bueno, ahí le va otra. En Hechos 5, Ananías y Zafira, hermanos, dijeron, vamos a dar este dinero para Dios. Y el último le sacaron del dinero y nomás dieron lo que ellos dieron una cantidad menos a lo que habían propuesto a Dios. Y Pedro dijo, ustedes, ¿a cuánto vendiste la propiedad? No, pues a tanto. Y por mentira el Espíritu Santo cayó muerto. Y luego llegó la esposa, ya se habían llevado a su esposo muerto, y Pedro le dijo, ¿a cuánto vendieron? Ella le siguió al marido, dijo lo que el marido dijo, mintiendo, y también cayó muerta. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Porque esto no es un juego, hermanos. Amén. Amén. Aleluya. Pensamientos positivos, amén. Pero lo positivo es que si te mueres, te vas al cielo. Así que, amén. Por eso cuando nos despedimos los cristianos decimos, hermanos, si no te veo aquí, nos vemos allá en el cielo. Y antes se saludaban los hermanos, Maranata, Cristo viene, porque estaban ellos listos en cualquier momento para irse con el Señor, amén. Así, hermanos, que tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos. Para eso tenemos que estar buscando a Dios, tener la mente de Cristo, leyendo la palabra, estar en oración, hermanos, estar alertas, estar
despiertos espiritualmente. Y miren lo que dice ahí, hermanos. Vamos a leer la palabra. Que en el Salmos, gloria a Dios. Amén. En el Salmo 118, 17, les voy a leer unos versículos, hermanos. Amén. Acuérdense que el jueves, los que vinieron, hablamos sobre que en el desierto, cuando Jesús tuvo 40 días en el desierto, dice la palabra que Satanás se esperó hasta el final de los 40 días, cuando Jesús tenía hambre, y lo empezó, hermanos, a probar ¿con qué? Con la palabra. Así que el diablo sabe la palabra, hermanos. Yo creo que se la sabe mejor que nosotros, el diablo. Dice un dicho mundano, ¿verdad? El diablo, ¿cómo? Es diablo Más sabe el diablo. por viejo, Diablo. por viejo que por diablo. Ajá. Diablo, exacto. Sí, pero, Es el dicho. amén, pero él ya se va a ir al lago de fuego, amén. Amén. Dice el Salmo 118. 118, versículo 17, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Amén. Hay muchos versículos, hermanos, que nosotros podemos usar en contra de lo que el diablo está hablando. Amén. Dice en Hebreos, perdón, dice en Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Dice la palabra, hermanos, que en el Deuteronomio le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Así que nosotros, hermanos, estoy hablando de versículos que van en contra de lo que el enemigo está hablando. Amén. En 1 Juan 3, 1 al 2 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios, somos la sal de la tierra, hermanos. Amén. Somos la luz del mundo. Amén. Somos coherederos con Cristo, hermanos. Estamos sentados en lugares celestiales, hermano. Amén. Dice, esos son los pensamientos de Dios. La Biblia. Amén. 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 Me gustaba como el pastor Escoto decía, hermanos, empápese la mente con la palabra. Y le decía así, hermano. Amén. Y la palabra, hermanos. Amén. Se dice, hermanos, que en el Primero de Reyes, creo, hermanos, que estaban buscando, hermanos, en los libros y encontraron la ley de Dios y la empezaron a leer, la ley de Dios, y la leyeron al pueblo y la gente empezó a llorar, a arrepentirse, a convertirse, porque no había palabra, y si no hay palabra, ¿cómo el Espíritu Santo nos puede llevar a Dios? Amén. El Espíritu es la espada, la palabra de Dios es la espada del Espíritu, dice en Efesios. A mí vamos a leer Efesios, hermanos. Gloria a Dios. Lo estoy llevando a un lugar, amén. Amén. Efesios 6, que habla sobre la armadura de Dios, amén. ¿Cuántos traen la armadura de Dios? Gloria a Dios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Al diablo no podemos vencerle nuestra carne, hermanos, amén. No podemos agarrarnos a golpes con un demonio. No, hermano, amén. El Señor lo hace por nosotros, amén. Amén. Decía un niño, me acuerdo el hermano decía esto, decía que por qué Jacob pudo vencer al ángel, hermanos. Toda la noche estuvo peleando con el ángel. ¿Por qué Jacob venció al ángel? Y dice un niño, es porque era un ángel chiquito. Si no lo agarró, no lo agarró, hermano, amén. Dice en el versículo 14, hermanos, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. O en el 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Esos 85,000% de esos 50,000 pensamientos, hermanos. Tenemos que tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe,
con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu con E grande, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, no solo por usted, sino por todos los santos. Amén. Y ahí dice unas descripciones, que el cinturón de la verdad representa la integridad y vivir de acuerdo con la verdad de Dios para no caer en engaños. Amén. Ese es el cinturón de la verdad. La coraza de justicia protege el corazón contra las acusaciones, simbolizando la rectitud y la pureza de corazón. Amén. Calzado del Evangelio de la paz, disposición para mantenerse firme y compartir el mensaje de paz. Escudo de la fe permite apagar los ataques y dudas, confiando en las promesas divinas, en la palabra de Dios. El yelmo de la salvación es un casco que protege la mente, brindando seguridad y esperanza. Espada del Espíritu representa la palabra de Dios, utilizada como arma ofensiva para resistir las tentaciones. Así, hermanos, que nosotros necesitamos de todo esto, hermanos. Amén. Me acuerdo que había hermanos que hablaban mucho de esto, ¿verdad? Y decían, hermano, póngase la armadura, y se ponían a decir cada cosa de la armadura, y luego le hacían así el casco, el cinturón, la coraza, el calzado, y toda la iglesia le seguía. Amén. Amén. Pero, hermanos, el cristiano siempre tiene estas armas, pero no las usamos. Amén, así es. No sé. Santo Dios. Aleluya. Amén. Estuve leyendo un libro, hermanos, que se llamaba La Última Frontera, La Última Batalla en otras versiones. Es un libro, el hermano Scotto lo tenía, no sé si por ahí lo tiene la hermana guardadito, que no lo he visto. Pero es un libro, hermanos, donde habla del cristiano desde que acepta a Cristo, hermanos, cómo va avanzando, cómo va creciendo, y en el camino, hermanos, hacia una montaña, hermanos, que es la montaña de Dios. En el camino se parece al progreso del peregrino. Va adquiriendo armamento, hermanos, la coraza brillosa, hermosa, la coraza, el casco, y era tan hermoso la armadura que este soldado recibió, hermano, que este cristiano recibió, que era tan brillosa que hasta alumbraba, hermanos, y la gente le encandilaba los ojos. Entonces el Señor le dio un manto feo, andraposo, algo así, y se lo puso y tapó lo hermoso de su armadura, hermanos. O sea que sin la humildad tampoco nos sirve nada la armadura. Y dice que llegó el punto, hermanos, que fueron a pelear, y dice el hermano que es profeta, que escribió el libro, dice que era un ejército glorioso, un ejército con espadas, armado todo, hermano, con toda esta armadura, pero que, hermanos, empezaron a ser derrotados, y eran derrotados por unos pájaros que parecían cuervos, hermanos, que venían sobre los soldados, se le ponían en la cabeza, hermanos, y esa ave, hermanos, lo controlaba y lo llevaba hacia el desfiladero para morir. Y él decía que por qué ese soldado, por qué no le hacía así nada más, era un pajarito nomás, o por qué no se lo quitaba. Y dice, pero ese animalito, dice, lo llevó y lo destruyó, dice. Así somos nosotros a veces, hermanos. Tenemos dones, tenemos unción, sabemos predicar, sabemos orar por los enfermos, pero cualquier cosita nos mata. ¿Por qué? Porque dejamos que esos pensamientos, decía el pastor Scotto, son como pájaros que están encima de nosotros dando vueltas, y todos quieren anidar, hacer un nido en tu mente para destruirte, hermano. Amén. Entonces nosotros, hermano, podemos tener toda la armadura, pero si no la usamos, ahí va a estar. Vas a parecer un cristiano bonito, un cristiano que
puede mucho, sabe mucho, pero no vas a hacer nada para Dios. Amén. Por eso, hermanos, en esta iglesia no nos basamos en los dones, nos basamos en el carácter de esa persona, en la humildad, en la mansedumbre, en la templanza. Hermanos, aquí en el amor que tiene hacia nosotros, hermanos, aquí no nos basamos en cómo te ves por fuera, aquí nos basamos por el fruto que estás dando en tu vida. Y es cuando te podemos usar. Amén. ¿Por qué, hermanos? Los pensamientos de Dios, dice en Jeremías 29:11, ya se lo saben, ¿verdad? Jeremías 29:11. ¿Cuántos están gozando con la palabra, hermano? Porque hay personas que se enojan y saben lo que dicen. ¡Qué bruto soy! No sirvo para nada. Ya sabía que iba a fallar. Ni para qué me animé a hacer esto. ¡Ay, qué animal! ¡Qué bruto soy! Y yo digo, ¡wow! Y es un hijo de Dios. 21:11. ¿Cuántos han conocido personas así, hermanos? ¿Cuántos conocen personas así? ¡Qué bruto! ¡Ay! No, y luego si no es para ellos, es para otros. ¡Ay, ese animal otra vez con sus cosas! O esa animala. Y somos cristianos. Y luego maldecimos a nuestros hijos. ¡Eres un burro! ¡Eres un burro! Y al rato que son burros ya de grande, que no se pueden ni graduar. Maldecimos por lo que sale de nuestra mente, lo que llega a nuestra mente baja a nuestro corazón, y de la abundancia del corazón habla la boca. Así que, hermano, yo puedo saber lo que está en tu corazón, lo que está en tu mente, por lo que sale por tu boca, porque salió, o sea, baja a tu corazón, y del corazón sale todo lo malo del hombre. Amén. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Los pensamientos de Dios son de paz, hermanos. Amén. Todos los pensamientos que vienen, si no hay paz en tu corazón, y tú no los aceptes. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no cambia. Amén. Dice la palabra, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Fíjense, dice dice en Deuteronomio, perdón. Dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Cuando Dios, hermano, nos ha dado, algunos dicen que son más de 5,000 promesas. Otros dicen que son 3,500 promesas para cada uno de nosotros. Dice la palabra que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Amén. Gloria a Dios. Y estos son los pensamientos de Dios, hermosos pensamientos. Al rato leemos Salmo 139. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. Amén. Es más, vamos a leerlo una vez. Salmo 139. Salmo, ¿mande? El versículo de antes, números. Deuteronomio Números 23:19. Números. Y está grabado en el video también, pues al rato se los mando. Números, dije números, ¿no? Deuteronomio. Aleluya. Números 23:19. Amén. Y ahora vamos a Salmo 139, hermanos. Ustedes dirán, no, anda por todos lados el hermano, pero no, tengo un punto, hermano. Tengo un punto. Amén. ¿Qué no tiene? Bueno, yo lo leo. Amén. Solo los pensamientos, hermano. Amén. Lo puedes leer si quieres. Mejor yo porque para... Amén. Espérame un poquito, amén. Dice en el Salmo 139, versículo 14. Perdón, vamos a leer el 17. Usted en su casa lea todo el Salmo 139, léalo 20 veces hasta que se le meta al corazón, hermano. Amén. Dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos.
cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. En el 14, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Le podría leer todo el Salmo, pero no hay tiempo, hermanos. Amén. Amén. Dice en el Salmo, creo 126, dice, tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa, dice, es hermosa la heredad que me has dado. El Señor tiene pensamientos buenos, hermanos, y lo bueno es que Él no cambia. Él no es hombre para mentir. Amén. Ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Habló y no lo hará. Amén. Dice, Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Miren lo que dice ahí también, hermano. Vamos a hablar de que Dios no cambia. Malaquías 3:6. Léalo a alguien en voz alta, hermanos. Malaquías 3:6. ¿Y alguien Santiago 1:17? Malaquías 3:6. Pero en voz alta para que salga en la grabación. Amén. ¿Les voy a ganar yo? Malaquías 3:6. Sí. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Amén, gracias, hermano. Porque yo, Jehová, no cambio. ¡Wow! Nosotros cambiamos, hermano, como cambiamos calcetines a veces. Amén. Así es. Amén. Dice en Santiago 1:17, ¿alguien más? Wow, hay que practicar en eso, hermanos, en encontrar los versículos rápido. ¿Santiago qué? Santiago. Yo creo que lo voy a ganar yo. Todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios, que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo. En Él no hay variaciones ni oscurecimientos. Dice mi versión. Amén. Toda buena dádiva Amén. Viene de Dios. Amén. y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no tiene días malos. Él no tiene días cansados. Él no tiene días donde se duerme, se queda dormido y dice, ay, se me olvidó que existía. Él está siempre allí, día y noche, todo el tiempo. Él no cambia, hermano, lo que Él dijo, lo va a hacer. Dice, Él no puede arrepentirse, Él no puede darnos la espalda porque todas las promesas que nos ha dado vienen garantizadas por la sangre de Cristo. Y porque Él murió, nosotros también vamos a vivir. Todo es tuyo, dice Jesús, dijo, no temas manada pequeña, porque a tu Padre le ha placido darte el reino de Dios. Él no cambia. Todo don perfecto, mi hijo, mi esposa, todo, hermano, lo que yo tengo, el color de mi cabello, todo lo que es perfecto. Dios lo hizo perfecto. Nosotros somos los que, hermano, echamos a perder las cosas de Dios con nuestros pensamientos, con nuestras palabras. Eso tiene que cambiar. Amén. Esa debilidad, hermano, de que cada rato cambias de mente, que pareces, hermano, como dicen en el mundo esas personas que cambian cambian de carácter, ¿cómo se llaman? ¿Bipolares? Bipolares. Hoy sí sirvo, Señor, mañana no, me siento triste. Ay, sí me siento. Ya no sabe uno ni a quién pedirle que le ayude, porque un día sí, un día no. Y Dios quiere quitarnos eso, decir, o eres o no eres. ¿Hasta cuándo vas a estar claudicando entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, sírvele. Si Baal es Dios, vete con Baal. Pero ya decídete a quién le vas a servir. Ay, pero yo ya soy cristiano. Pero hay que ser creyente todos los días. Ser como Jesús, que Él no tuvo un día malo. Se cansaba, hermanos. Tenía que comer. Yo creo que a veces no comía. Pero el propósito de Dios, del Padre, era tan grande que Él decía, mi trabajo es hacer la voluntad del que me envió. Amén.
Nosotros tenemos que tener el mismo pensamiento que tuvo Cristo Jesús. Así es. Que teniendo todo se despojó y se hizo obediente hasta la muerte. ¿Cuántos están muriendo cada día para poder, hermanos, agradar a Cristo? Ayúdanos, Señor. Dice en el versículo Hebreos 6:18, perdón, Hebreos 6:13. ¿Por qué no me das más dones? ¿Por qué no me mandas a las naciones? ¿Por qué no me usas para sanar? ¿Por qué no me usas para predicar? ¿Por qué no me das almas? Porque el Señor dice, todos los días cambias de mente. Un día sí, un día no. Por eso no te doy nada. Porque no puedo confiar en ti, dice el Señor. Ay, Señor, ¿de dónde salió eso? Señor. 6:13, alguien que lo lea rápido, por favor. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Gracias, hermano. Fíjese, hermano, Dios le juró a Abraham, te voy a bendecir, te voy a hacer una nación. Cuenta la arena, a ver si la puedes contar. Cuenta las estrellas, a ver si las puedes contar. Así van a ser los descendientes que vienen de ti. Cuando no tenía ni hijos, ni un solo hijo, y tenía 90 años de edad, recibió la promesa. Y dice la palabra que Abraham obedeció sin dudar, creyendo que el que lo había prometido era fiel para cumplirlo. Amén. Si Dios lo dice, Amén. Él lo va a hacer. Amén. Gloria al Señor. El que tiene que creer somos nosotros, ponernos, alinearnos a su palabra, a su voluntad, porque Él dijo, no pudiendo jurar por otro mayor. ¿Quién es más grande que Dios? Imagínense, hizo los cielos, la tierra, todas las constelaciones, las galaxias, hermano. Hermano, a cada uno de nosotros le tomó 9 meses hacernos, a cada uno de nosotros. Santo eres, Señor. Fíjense, en un día hizo la tierra, en otro día hizo las aguas. Nosotros le tomó 9 meses. Dice el Salmo 139, fui tejido en el vientre de mi madre. Mi embrión vieron tus ojos. Todos nosotros vimos a Dios cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Todo lo que me formaste, todo, hermano. Por eso cada uno de ustedes son hermosos, son perfectos. Yo le digo a los hermanos cuando tienen 5 hijos, 3 hijos, hermano, si usted fuera a escoger a cuál de esos 7 hijos regalaría, hermanos, al más cabezón, al más feo, al más rebelde, el padre y la madre te van a decir, a ninguno. Amén. Y así Dios a ti, hermano, no te cambiaría por nada. El Padre de las luces, todo don perfecto, toda buena dádiva viene del Padre de las luces, en el cual dice, no hay mudanza, no cambia ni sombra de variación. Él nos hizo conforme a su voluntad, dice el siguiente versículo. Y dice en el versículo, en Hebreos 6:18, hermanos, después de que juró, ¿qué dice ahí? Hebreos 6:18, alguien que no sea la hermana Lidia, porque ya nos ayudó mucho. No se va a cansar. Es cierto. Amén. ¿Alguien? Amén, gloria a Dios. Dice, para que por 2 cosas inmutables en las cuales es posible... No. Es imposible. Calmadamente léelo, Carlos. Es imposible. Para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mientras tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Amén. Son 2 cosas inmutables. ¿Qué es inmutable, hermanos? Los que saben. Que no cambia. No cambia. Dios es inmutable. Él no cambia, no hay mudanza, no hay variación. Él dijo y no lo hará. Él habló y no lo ejecutará.
Ay, hermano, en las cuales son dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Algunos de nosotros, hermano, estamos pensando que Dios mintió, que lo que Él nos dijo nunca se va a hacer. Pero dice la palabra, el Señor nos recuerda, yo no miento, yo lo he dicho y lo voy a cumplir. Yo soy fiel a mi palabra y mi palabra no volverá a mí vacía, sino que va a ser todo lo que yo la envié. Puede ser en un día, puede ser en 10 años, en 50 años, no importa, pero su palabra se va a cumplir. Gloria al Señor. ¿Crees tú en el Señor Jesucristo? ¿Serás salvo tú y toda tu casa? Es una promesa escrita con la sangre de Jesucristo. Aleluya. Todo pecado que perdona el pecado, todo eso Jesús con su sangre lo firmó y dijo, se va a hacer. Y el Padre lo respalda, hermano. Aleluya. Dice en el inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Así que no le digas mentiroso, hermano. Amén. No, yo creo que ya se olvidó. Yo creo que el profeta comió mucha pizza. El sueño que tuve es porque no comí una hamburguesa antes de acostarme. Y el diablo te está poniendo pensamientos para que la palabra de Dios sea inútil o se pierda su poder, hermano. Pero el Señor te está recordando esta tarde que Él va a cumplir sus promesas, porque Él lo ha jurado por sí mismo, porque no hay nada más grande que Dios, y dijo, yo juro y yo lo voy a hacer. Santo. En las que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza que está puesta delante de nosotros. Hermanos, esos versículos se los di, hermanos, como respaldo, hermanos, de que, porque yo conozco los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Y luego fuimos, hermanos, a los versículos donde cómo Dios nos ve a nosotros y cómo a veces nos vemos nosotros a nosotros mismos, o a veces cómo otros nos ven y como nos ven ellos, también nosotros empezamos a aceptar esas mentiras. Amén. Y también vimos, hermanos, que el diablo, hermanos, todo el día nos está aventando dardos de fuego encendidos día y noche. Y dice la palabra que tenemos que usar el escudo de la fe para poder apagar esos dardos. Amén. Y la fe no viene si no es por el oír la palabra de Dios. Así que si toda la semana no la lees, si no oras y meditas en la palabra, por eso estás batallando. Porque el diablo, hermanos, tiene su Biblia de lo que dicen de ti, de sus demonios, lo que te mientan los demonios, y esta es la espada del Espíritu. Amén. Podemos ver, hermanos, que nosotros estamos en una guerra y al final el que va a ganar es Dios. Amén. Y los que se van a ir con Él son los que han creído en lo que Dios dice sobre ellos. Amén. Amén. Dios, hermanos, Él nos ha dado su palabra. Nos ve, hermanos, como la niña a sus ojos, como la luz del mundo, como somos un pueblo que dice en Primera de Pedro, somos un pueblo escogido, adquirido, real sacerdocio, nación santa. ¡Wow! ¿Para qué? ¿Para qué tanto rollo, hermanos? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso nos llamó y por eso estamos aquí, hermanos. Para recibir de Dios y dar lo que hemos recibido. De gracia hemos recibido, de gracia hemos de dar. Hay iglesias, hermanos, que están tan bendecidos, están tan llenos del Señor, que en vez de ir y alcanzar vidas, empiezan a dar aquí a golpes a los hermanos. Amén. Tienen el Señor, que son como los borreguitos, hermanos, que están tan gorditos, hermanos, y no hacen nada todo el día, que en vez de caminar se ponen a darse trancazos unos a los otros.
hay iglesia, pero hermano, las fuerzas que Dios nos da es para hacer la voluntad de Dios en nuestras Gloria a vidas. Dios. Así es. Aquí estamos, somos un pueblo, un real sacerdocio, pueblo santo, hermano, adquiridos para un propósito, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿de qué? De las tinieblas a su luz admirable. Somos el pueblo de Dios. Y lo que dice Dios, hermano, con su palabra, hay que creerlo y hay que practicarlo, hermano. ¿Por qué, hermanos? Porque si no hacemos la voluntad de Dios, entonces estamos fritos, dice un evangelista. Tenemos que hacer su voluntad. ¿Cuál es el siguiente paso en tu vida, hermano? Para mí es diferente, para usted es diferente. ¿Qué es el siguiente paso para usted? Pídele a Dios si no sabe, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Amén. Si hubiera uno que no se ha bautizado, pues el siguiente paso sería que se bautizara. Amén. Si hubiera alguien bautizado, el siguiente paso sería recibir la llenura del Espíritu Santo y hablar en lenguas. Si ya recibió el Espíritu Santo y habla en lenguas, ahora hay que empezar a orar para que el Señor te empiece a dar dones espirituales. Y luego de que ya tienes dones espirituales, entonces empezar a ganar, a evangelizar, a dar testimonio. Hermano, cada uno tiene que ir creciendo, hermano, pero a veces nos estancamos porque le estamos creyendo más al diablo que lo que Dios dice de nosotros. Sí, así es. Cuando David se enfrentó a Goliat, y cada uno de ustedes tiene un Goliat. Yo tengo uno. Todos tenemos un Goliat. Que nos dice, le dijo a David, tú eres un niño ahí, ¿cómo le dijo? Vienes con esos palos para matar como si fuera un perro, ¿vale? Y luego dice, te voy a destruir, y David usó la palabra de Dios y dijo, tú has venido contra Dios, contra Jehová de los ejércitos, pero yo vengo a ti, te voy a matar, voy a cortar tu cabeza. ¿Y qué hace el diablo? Se ríe, amén. Pero hermanos, el David lo derrotó con una piedrita. Esa piedrita estaba ungida de Dios. Así, hermanos, que no importa lo que tú piensas que tienes, piensas que es algo muy pequeño, que es el más pequeño de los dones, pero dice el Señor, ese don, aunque tú creas que es pequeño, con ese don voy a tumbar gigantes, voy a hacer grandes cosas, porque ese don está ungido por mi Espíritu Santo y lo vas a usar como yo quiero que lo uses, porque eso que tú piensas que es pequeño, para mí es grande, dice el Señor. Ese don, hermano, te lo dio Dios. El don de la salvación. ¿Cuántos tienen ese don? Si no tienes otro don, con ese tienes el regalo de la salvación. Ya si profetizas, si echas fuera demonios, si predicas a multitudes, gloria a Dios. Pero la salvación es el don más hermoso, más grande. Puede ponerse de pie, hermano. Gracias, Señor. Aleluya. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Si los enumero, serían como la arena del mar. Hermano, Dios tiene pensamientos de bien, buenos pensamientos. Hermano, lo que tú estás pensando, ay, ya me voy a ir al infierno. No, hermano, ya no puedo orar, ya, mi familia ya se perdió. No, eso es el diablo. Tenemos que tener discernimiento. La oración, la palabra de Dios nos da discernimiento entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso cuando alguien dice, ay, soy un inútil, cuando está frustrado, ay, soy un tonto, y hasta se ofende solo, hermano, y yo le digo, hey, wait a minute. Eso no lo está diciendo Dios, ni lo estás diciendo tú. Son los pensamientos que te estás dejando que te controlen, y esos pensamientos no te van a dejar crecer. Por eso hay que renovarnos, hermanos. Hay que renovar nuestro entendimiento con la palabra. Tener que transformarnos con la palabra para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, en el nombre de Jesús,
En el nombre de Jesús, te pido bendigas cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor. Que de todo lo que se habló, Señor, tú puedas dar entendimiento, Señor, y pueda dar fruto en nuestras vidas, Señor. Señor, porque tú nos amas tanto, porque de tal manera nos ha amado Dios que nos envió a su Hijo unigénito. Mira cuál amor os ha dado el Padre para que seas llamado Hijo de Dios. Mira, el amor de Dios, hermano, es tan grande. Y el Padre, hermano, cuando te ve a ti, ve a un niño hermoso, una niña hermosa, y dice, este es mi hijo, esta es mi hija. Aunque no son perfectos, aunque a veces me dan la espalda, aunque a veces reniegan y a veces se enojan conmigo, aún así, dice el Padre, Él te ama y espera lo mejor para ti. Tiene planes, propósitos, tiene sueños, como nosotros soñamos que nuestros hijos estudien, sean algo en la vida, doctores. Yo pienso que ojalá sean misioneros, no sé. Tú quieres, así el Padre tiene sueños de ti y el Espíritu Santo te revela esos sueños que tiene el Padre. Algunos se ven predicando porque el Padre, el sueño del Padre es que tú prediques la palabra. Algunos pastoreando, el sueño del Padre es que tú seas un pastor. Algunos se ven, hermanos, sanando enfermos. Eso el Padre, hermano, es lo que tiene para ti y te lo revela por el Espíritu Santo, hermano. Y el diablo dice, no, voy a poner tropiezo, voy a poner algo para que él no crea. Pero hermanos, dile al Señor, ayúdame. Quita todo pensamiento negativo. Enséñame, Señor, lo que es mío, lo que tú me has dado, Señor. En el nombre de Jesús. Y el Señor, hermanos, en aquel día, Él te quiere ver cara a cara, así como tú lo quieres ver en el cielo. Él dice la palabra, porque el mismo Espíritu que ha puesto en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu Santo está dentro de ti y Él te anhela con celos y dice, quiero más de ti, no te quiero compartir con la carne, no te quiero compartir con el mundo, no te quiero compartir con nadie, quiero que seas todo mío, dice el Espíritu Santo, el que está dentro de ti. Él te anhela, Él anhela que hables con Él, Él anhela que seas obediente, Él anhela llenarte sin medida, quiere llenarte hasta que tú no puedas más que hablar en otras lenguas. El Espíritu Santo que Él ha puesto dentro de nosotros nos anhela celosamente. Dile, Señor, aquí estoy, yo también te quiero, Padre. Yo también anhelo, Señor, tu presencia. Yo anhelo estar bien y en esta tarde yo me pongo delante de ti, Señor, y te pido perdón por darle cabida a esos pensamientos, Señor. Perdóname, Señor, por no creer. Puede pasar a orar, hermano, aquí enfrente. Si quiere orar ahí hincarse, hermano, puede orar ahí un rato y diga, Señor, perdóname. Porque el diablo me dice que soy un burro, un animal, pero tú me dices que soy un príncipe en tu pueblo, soy un hijo escogido, soy la niña de tus ojos. Tú me dices que soy un real sacerdote, soy una parte de una nación santa. Perdóname, Señor, por compararme con los que no te tienen temor. Perdóname, porque ellos necesitan lo que yo tengo. Padre, en el nombre de Jesús, mira a mis hermanos. Ellos saben, Señor, tus pensamientos, porque tu Espíritu escudriña lo profundo de Dios y viene y nos lo revela a nosotros y nos dice, esto te dice el Padre. Señor, en el nombre de Jesús, quita toda incredulidad. Padre, que tu palabra, Señor, nos haga temblar como al principio. Que podamos, Señor, darte lo que tú nos pides, Señor. Señor, que no detengamos de darte lo que tú nos estás pidiendo. Que no nos justifiquemos, porque esas justificaciones son del diablo. Son palabras que el diablo ha puesto en tu mente. El Señor dice, si tú puedes, porque Él no te va a pedir algo que tú no le puedas dar. Si Él te dice, dame esto, es porque Él sabe que se lo puedes dar. Y tu respuesta no debe ser una excusa
aleluya, sino decir, sí, Señor, heme aquí. Yo lo haré, como le dijo Jesucristo cuando el Padre le dijo, tienes que ir, tienes que morir. Y el Hijo de Dios dijo, heme aquí, hacer tu voluntad es mi deleite, mi comida, mi bebida, es hacer tu voluntad. Hermano, quebrántese y dígale, Señor, perdóname, porque yo sé que no hay nada imposible para ti. Y en este día y en aquí en adelante, Señor, lo que tú digas es la última palabra en mi vida. Lo primero y lo último es lo que tú me hables. Y tu palabra es acrisolada, tu palabra es santa, y tu palabra que sale de tu boca no va a volver vacía sin que cumpla lo que tú le has enviado. Yo recibo esta palabra y declaro que me levantaré, iré a ti, Señor, y haré tu voluntad. Hermano, toma una decisión en este día, que nada lo va a detener a usted, que nada lo va a detener, y usted va a pelear, se va a esforzar por acercarse a Dios y creer y hablar como Él habla, que es su palabra, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Jesús estaba tan lleno de la palabra que cuando Pedro, usado por el diablo, le dijo, no vayas a esa cruz, no sufras, Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque hablas como los hombres y no hablas como Dios habla. Hay que tener discernimiento, hermanos, cuando es de Dios y cuando no es de Dios. Padre, gracias por mis hermanos y mis hermanas. Dice el Señor, sí, sí lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Dice la palabra, mi palabra se apresura, dice el Señor, a cumplirse en este momento. Mi palabra que yo envié se apresura, dice el Señor, porque como Daniel, cuando estuvo orando, hermano, desde el momento que se humilló, fue enviada la respuesta, pero había una guerra espiritual en los aires para que esa palabra no llegara. Pero hermano, dijo el ángel, hemos vencido y aquí estoy, y esta es la palabra de Dios. Veo cielos abiertos, hermano, contestaciones de muchos años en este lugar. Contestaciones de muchos años van a empezar a revelarse, a manifestarse. Cielos abiertos, porque el tiempo es corto y ya no hay tiempo para perder en nuestras debilidades y poniendo los ojos en nosotros mismos, porque vamos a tropezar. Ahora ponlos en el Señor. Él juró y no pudo jurar por nadie mayor. Juró por sí mismo y dijo, te bendeciré, ciertamente te bendeciré. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Habló y no lo hará. Gracias, dígale gracias, reciba esa palabra. Oh, aleluya. Yo siento que se está levantando algo dentro de ti. Es el Espíritu de Dios. Aleluya, te está fortaleciendo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en las tuyas, porque tu fuerza se va y se viene, pero el poder de Dios está dentro de ti, es el Espíritu Santo. Ya no digas, ay, es que soy un niño, es que no puedo, no sé qué decir. Y el Señor te dice, se te va a dar lo que vas a hablar en ese momento. En ese momento tendrás las fuerzas. Cuando llegue el momento, habla y yo estaré con tu boca. Cuando llegue el momento, pon tus manos y ahí estaré yo, dice el Señor. Cuando llegue el momento, tú vas a saber y lo vas a hacer y yo te voy a ayudar. Y no vas a ser tú, voy a ser yo, dice el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Oh, yo siento fuerzas, que el Señor esté dando fuerzas. El Señor está fortaleciendo a su pueblo.
Aleluya. No digas, oh, yo no puedo, yo soy un gusanito. Oh, Señor, pero dice el Señor, tú eres un gusanito, pero yo soy tu fuerza. Yo soy tu fuerza, dice el Señor, dice la palabra. Aleluya. No temas, dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Tú hazlo y yo te ayudo. Tú camina, yo te ayudo. Tú búscame, yo te ayudo. Tú cree y yo te ayudo. En el nombre de Jesús. Aleluya, no hay nada imposible, no hay nada imposible. Aleluya, yo iba a poner las manos, pero dice el Señor, yo ya te estoy poniendo mis manos. Mi siervo no necesita poner sus manos, porque mi mano está sobre ti, dice el Señor. Aleluya. Y su mano no está 24 horas al día. Está ahí cuando sientes ganas y cuando no sientes ganas. Su mano nunca se quita de ti. Dice en el Salmo 139, aleluya, tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso. Alto es, no lo puedo comprender. Tu mano está sobre mí. Aleluya. Su mano está aquí sobre ti, hermano, sobre ti, sobre mí. Yo te ayudo, no temas. Yo te sostengo, yo te sostengo sobre tus pies y no vas a caer, no vas a tropezar, porque a sus ángeles mandará cerca de ti, no vas a tropezar. Tú haz lo que te está hablando el Señor y no vas a poder caer, porque el que te sostiene es Dios. Con su diestra de justicia Él te sostiene y te dice, no temas, mi hijo, no temas, mi hija. Yo te ayudo y estoy contigo. Aleluya, Dios está aquí. Sigue orando el que tiene que seguir orando. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí. Aleluya. Gracias, Señor. Siguen orando, hermanos. Si siente, hermano, orar por algo específico.